Por favor, no me hagas daño. No puedo caminar, suplicó la directora ejecutiva. Entonces, el padre soltero lo cambió todo. La voz de la mujer temblaba en el húmedo y estrecho callejón, cargada de desesperación y miedo. El agua de la lluvia brillaba en el pavimento agrietado, formando charcos bajo su cuerpo tembloroso. Los faros de un coche se encendieron detrás de la figura que se acercaba, proyectando su larga sombra sobre las paredes como un monstruo acechante. El hombre avanzaba despacio, con determinación, los puños cerrados, la respiración pesada. Ella se acurrucó más, su traje blanco manchado de barro y lágrimas, el pelo rubio pegado al rostro. Su tobillo izquierdo estaba hinchado de mala manera. Torcido en un ángulo antinatural, hizo una mueca al intentar moverse, pero el dolor le provocó nuevas lágrimas que rodaron por sus mejillas. En ese momento, al doblar la esquina al final del callejón, apareció un hombre, alto, robusto, llevando a una niña pequeña, envuelta en un chubasquero amarillo descolorido. Su ropa estaba gastada, sus botas mojadas, su expresión cansada pero alerta. Al oír la voz, tan cruda, tan rota, se detuvo. La niña se removió en sus brazos. «Papá va a morir», susurró. El hombre la dejó con cuidado en el suelo. «Quédate aquí», dijo en voz baja, pero firme. Ella asintió, abrazando un pequeño conejo de peluche contra su pecho. «Sendúralo». Él avanzó hacia el callejón. Su voz resonó baja y autoritaria. «Apártate de ella ahora mismo». El hombre que se cernía sobre la mujer se volvió, sorprendido por un instante. La tensión vibraba en el aire empapado de lluvia, pero los ojos del desconocido, agudos, firmes, inquebrantables, se clavaron en él. Había algo en esa mirada que detuvo al agresor en seco. No era solo fuerza física, sino una determinación forjada en pérdidas pasadas, una quietud que hablaba de batallas internas ganadas. El posible atacante retrocedió un paso, luego otro, murmurando una maldición antes de girarse y desaparecer en las sombras. La mujer rubia parpadeó incrédula, su respiración entrecortada mientras el hombre se acercaba. Sus extremidades temblaban, no solo por el dolor, sino por el shock. La niña asomó la cabeza desde la entrada del callejón, con los ojos muy abiertos. Un relámpago iluminó el cielo, el trueno retumbó. El hombre se arrodilló junto a la mujer. Su voz, ahora suave: «Estás a salvo, te tengo». Ella lo miró, con los labios entreabiertos, incapaz de hablar. Aún no sabía su nombre, pero en ese momento algo cambió. Y aunque no podía ponerse en pie, aunque estaba rota y magullada, acababa de ser vista, y su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Tiago Flores vivía en el tercer piso de un edificio de apartamentos derruido, donde las paredes susurraban ecos de vidas agotadas. A los 31 años, su existencia ya se había dividido en un antes y un después de perder a su esposa. 2 años atrás, el cáncer se la llevó rápido, cruel, dejándolo con un vacío que a veces lo despertaba en la noche, sudando frío. Desde entonces, todo giraba alrededor de Lila, pero no sin esfuerzo. Los días de trabajo como reparador de lavadoras lo dejaban exhausto, con las manos callosas, y el alma pesada. Aceptaba encargos que pagaban lo justo para mantener las luces encendidas y comida en la nevera, pero a menudo se preguntaba si era suficiente. Antes, Tiago había llevado un uniforme diferente. Era bombero paramédico, con nervios de acero y un corazón entrenado para correr hacia el peligro. Tenía una larga cicatriz en el brazo izquierdo
Un recuerdo de una casa en llamas, donde sacó a una niña pequeña de las llamas, pero no lo consiguió del todo. La niña sobrevivió, pero él se culpaba por no haber sido más rápido. Nunca hablaba de eso. Algunos recuerdos no se honran en voz alta, se llevan en silencio, como una carga invisible que lo hacía dudar de su propia valía. Ahora llevaba a su hija, Lila, de 6 años, con rizos salvajes y una risa que podía espantar la tristeza de una habitación, aunque a veces sus preguntas inocentes sobre la mamá perdida lo rompían por dentro. Nunca iba a ninguna parte sin su caja de lápices de colores desgastada. Los colores mejoran las cosas, solía decir. Llenaba la casa de dibujos, flores, arcoíris, figuras de palitos tomados de la mano. Su mundo era pequeño pero luminoso. Esa noche lluviosa, Tiago le había prometido un premio, un bocadillo de chorizo del puesto de la esquina, si se portaba bien durante la compra. Acababan de atajar por un callejón para cruzar la manzana cuando lo oyeron. Gritó, la voz de una mujer temblando, suplicando. Esa noche, Isabel Moreno no había planeado huir, pero cuando su prometido, David López, el director financiero de su empresa, cerró la puerta de la suite del hotel y empezó a alzar la voz, algo dentro de ella se rompió. Durante meses, él la había presionado para que firmara el control de activos clave en sus holdings conjuntos, manipulándola con promesas de amor que ahora veía como trampas. El matrimonio era parte de una estrategia empresarial, la de su padre, para dominar el mundo de la tecnología. Pero Isabel no estaba hecha para jaulas. Había construido su imperio con inteligencia y sacrificio, sacrificando amistades y sueños por el poder. Dijo que no, y cuando él le agarró la muñeca, torciéndola con fuerza, ella tomó el portátil con los archivos incriminatorios y huyó descalza bajo la lluvia. Nunca había corrido así antes. No por callejones, no con el corazón latiendo como un animal cazado. Resbaló. Su tobillo cedió. Cayó con fuerza sobre el hormigón frío y mojado. Aún así, abrazó el portátil contra su pecho, como si fuera su único salvavidas, porque ahora lo era. Su respiración salía en jadeos. El dolor en la pierna nublaba su visión. Su traje blanco de diseño estaba arruinado, rasgado en el hombro, empapado hasta los huesos. Su teléfono se había perdido en alguna calle. El hombre en quien una vez confió se acercaba. Podía oír sus pasos. Y fue entonces, cuando lo vio, Tiago la llevó en silencio. La lluvia había amainado hasta convertirse en una llovizna para cuando llegaron a su edificio. El cuerpo de Isabel temblaba de frío y shock. Se aferraba con fuerza al portátil contra su pecho, sin soltar el agarre incluso, mientras el dolor irradiaba desde su tobillo. Tiago no dijo nada. Solo la ajustó en sus brazos para protegerla mejor del viento. Aunque él mismo sentía una punzada de duda, estaba metiéndose en problemas ajenos. «Está bien», dijo, bajándola con cuidado al sofá. «Aquí estás a salvo». Lila entró un momento después, de puntillas por la puerta con sus botas de lluvia. Llevaba su conejito en un brazo y miró a Isabel con curiosidad. Su mirada no era de miedo, solo seria, del tipo de seriedad que solo un niño puede tener. Luego ladeó la cabeza y preguntó, «Papá, ¿por qué llora como yo cuando echo de menos a mamá?» Tiago se quedó helado. La respiración de Isabel se entrecortó, giró la cara, como si las palabras hubieran perforado algo que no sabía que existía. Sus dedos se apretaron en el borde del sofá. Quería hablar, pero no podía. «Ha tenido un día duro, cariño», dijo Tiago suavemente. Aunque internamente luchaba con sus propios recuerdos,
A veces los adultos también lloran. Lila asintió con solemnidad. Luego se fue hacia su habitación, sus botas chirriando con cada paso. Tiago trajo una toalla limpia y la envolvió suavemente alrededor de los hombros de Isabel. «Te traigo algo caliente. Veo». Ella asintió en silencio. Él desapareció en la cocina. Isabel se recostó en los cojines. Aún húmeda, aún fría. Su tobillo latía. Su corazón dolía peor. Había estado en áticos spadlujo, salas de juntas, forradas de caoba. Ningún lugar se sentía como este. Pequeño, imperfecto, pero lleno de algo que no podía nombrar. La asustaba, porque le recordaba lo vacía que había sido su vida hasta ahora. En mitad de la noche, Isabel se despertó de golpe. La habitación estaba oscura, salvo por un suave resplandor del pasillo. Su tobillo palpitaba, pero el dolor era manejable ahora. El silencio llenaba el apartamento, sin sirenas, sin pasos detrás de ella, sin nadie gritando. Se incorporó, insegura de cuánto había dormido. La manta que la cubría se había deslizado al suelo. Su portátil, aún aferrado en sueños, reposaba a su lado. La culpa le oprimía el pecho. Había irrumpido en la vida de un desconocido, alterando todo. No tenía derecho. Lentamente, se levantó, mordiéndose un siseo cuando su pie tocó el suelo. Cojeó hacia la puerta, esperando marcharse antes del amanecer, sin notas, sin gracias. Solo desaparecer. Pero al alcanzar sus zapatos junto a la puerta, se detuvo. Ya no estaban mojados. Los habían secado con cuidado y remendado. La suela suelta había sido cosida con líneas limpias y deliberadas. Junto a ellos, una toalla doblada, fresca y cálida. Encima, un pequeño papel. La letra era tosca, pero firme. Tu pie aún no está mejor. ¿Puedes quedarte? Está bien. Isabel lo miró fijamente por un largo rato, sin condiciones, sin expectativas, sin precio, solo bondad. Pero en su mente, dudaba. ¿Era esto real o solo otra ilusión? Se hundió lentamente en el suelo, el papel temblando en su mano. Toda su vida había luchado por probarse a sí misma, por ser lo suficientemente buena, astuta, fuerte. Pero aquí, en un pisito con un tablón roto cerca del fregadero y dibujos de colores en todas las paredes, sentía algo que nunca había experimentado en su mundo de torres de cristal. Aceptación por nada más que por ser. Sin embargo, una voz interna le susurraba que no duraría. A la mañana siguiente, Isabel se despertó con el leve silbido de una tetera y el suave tintineo de sartenes en la pequeña cocina. Por un momento, pensó que aún estaba en su ático con el personal, preparando el desayuno según el horario. Pero entonces vio el sofá modesto debajo de ella, las cortinas desgastadas, ondeando por una corriente, y los dibujos pegados en la nevera. Ya no estaba en su mundo. Tiago apareció llevando una taza humeante. La colocó en la mesita junto a ella. El aroma picante del jengibre llenó el aire. «Bébete tú», dijo, con voz cómoda. «Ayudará con el dolor». Se incorporó despacio, probando su tobillo herido. Aún latía, pero la hinchazón parecía menor que la noche anterior. Dio un sorbo al té. Era especiado, fuerte, extrañamente reconfortante. «¿Lo has hecho tú?», preguntó, casi sorprendida. «Vieja costumbre», respondió él, sentándose en el borde de la mesita con un rollo de vendas. «Té de jengibre, agua limpia, manos firmes. A veces eso es todo lo que hace falta». Sin decir más,
Levantó con gentileza su pie sobre su regazo. Su toque era estable pero cuidadoso. Nunca demorándose, nunca invasivo, quitó la venda vieja. Limpió la herida y empezó a reenvolverla. Isabel observó en silencio. Había estado rodeada de asistentes y asesores durante años, pero ninguno la había cuidado así. No con paciencia, no con atención, no sin expectativas. Lo has hecho antes, murmuró ella. Él asintió una vez, pero su expresión se ensombreció ligeramente, recordando fracasos pasados, trabajo de rescate, incendios, accidentes. Aprendes a mantener la calma incluso cuando te estás desmoronando por dentro. Sus ojos se suavizaron, pero había un atisbo de vulnerabilidad. Quería preguntar más, pero antes de poder hacerlo, él alcanzó su chaqueta. Rasgada por la lucha en el callejón, sacó un pequeño kit de costura del estante y empezó a enhebrar una aguja. No tienes que hacerlo. Empezó ella. Lo sé. La interrumpió con gentileza, pero merece la pena arreglarla. El hilo era un poco desigual, las puntadas imperfectas. Aún así, trabajaba con tal concentración que algo en el pecho de Isabel se abrió. Las lágrimas llegaron de repente, imparables. Se cubrió la cara con las manos, avergonzada. Tiago se detuvo. Te he hecho daño. Ella negó con la cabeza, la voz quebrada. No, es que no estoy acostumbrada a esto, a que me cuiden sin querer algo a cambio. Él no la presionó para que explicara. Simplemente le pasó un pañuelo y dijo, todo el mundo lo merece. Incluso tú. Fue entonces cuando unos pasitos resonaron por el suelo. Lila apareció, con sus rizos salvajes, su pijama cubierto de estrellas. Sostenía un papel apretado contra su pecho. Sin dudar, se acercó y lo colocó en el regazo de Isabel. Esto es para ti, dijo Lila orgullosa. Isabel desdobló el papel. Era un dibujo con lápices de colores, lleno de tonos brillantes. Un hombre alto, con pelo castaño, una niña pequeña con zapatos amarillos, y junto a ellos, el contorno vacío de una mujer con pelo dorado. Confundida, Isabel miró arriba. ¿Quién es esta? Lila sonrió, señalando la figura. ¿Eres tú? Dejé el espacio vacío mucho tiempo, esperando a alguien que encajara. Creo que ahora eres tú. La garganta de Isabel se cerró. Sus manos temblaron al sostener el dibujo. Cariño, susurró, luchando por encontrar palabras. ¿Por qué yo? ¿Por qué estás aquí? Respondió Lila simplemente. Y pareces alguien que necesita una familia, como nosotros. Isabel dejó escapar un sonido que era mitad risa, mitad sollozo. Presionó el dibujo contra su pecho, mientras las lágrimas caían libremente. Durante tanto tiempo, su vida había sido un campo de batalla de salas de juntas. Contratos y expectativas la habían definido por números, poder y apariencias. Nadie había dejado un espacio para ella, solo demandas de lo que debía convertirse. Sin embargo, aquí, en este pisito abarrotado con pintura descascarillada y el sonido de lápices de colores rayando el papel, le ofrecían algo que nunca había conocido. Un lugar. Miró a Tiago, que estaba en silencio en la puerta, observando el intercambio. Su expresión era inescrutable, pero sus ojos lo decían todo. Aceptación, paciencia y una esperanza tranquila, teñida de su propia cautela. No se atrevió a hablar. Isabel se volvió hacia Lila, logrando una sonrisa a través de las lágrimas. Gracias, cariño, es el regalo más amable que me han dado nunca. Lila rió y tomó su caja de lápices. Entonces lo haré oficial, vestido morado. ¿Verdad? Isabel asintió.
riendo suavemente entre lágrimas. Sí, hazlo morado. Y mientras Lila rellenaba el contorno vacío con trazos audaces de color, Isabel sintió que algo se aflojaba dentro de ella. Algo suave, algo vivo. Por primera vez en años, sintió lo que significaba pertenecer, pero se preguntaba si podría confiar en ello. El tobillo de Isabel sanaba despacio. Cada mañana traía un poco más de fuerza, un poco menos de dolor. Pero caminar aún era difícil. Odiaba la sensación de debilidad, de necesitar ayuda. Un eco de su independencia forjada en soledad. Pero Tiago nunca la hacía sentir pequeña por eso. Le ofrecía el brazo sin palabras. La dejaba apoyarse en él mientras se movían por el apartamento. Cuando tropezaba, la estabilizaba. Cuando hacía una mueca, se detenía. No había lástima en sus acciones, solo presencia y paciencia, aunque a veces él mismo se sentía abrumado por la responsabilidad. Solo un paso a la vez, decía con gentileza, su voz baja y calmada, recordándose a sí mismo tanto como a ella. Isabel asentía, concentrándose en el ritmo de su movimiento. Paso, respira, equilibra, se convirtió en su ritual silencioso, un ritmo de confianza que ninguno nombraba en voz alta, pero que ambos cuestionaban en privado. Una soleada mañana de sábado, Lila anunció que era hora de hacer tortitas. «Papá las hace bien», dijo con un shrug exagerado, «pero apuesto a que Isabel las hace elegantes». «No contaría con eso», advirtió Isabel con una sonrisa. «Nunca he cocinado. Nada yo sola». Los ojos de Lila se abrieron como platos. «Nunca, ni siquiera una tostada». Tiago arqueó una ceja, ocultando su propia sorpresa. «Eso está a punto de cambiar». Se reunieron en la pequeña cocina, codos chocando, mientras mezclaban la masa en un bol de cerámica, agrietado. Lila se subió a una silla para llegar a la encimera, sus rizos rebotando de emoción, mientras daba órdenes como una chef experimentada. «Más leche, no tantos huevos». Y espera a las burbujas antes de dar la vuelta. Isabel intentaba seguir las instrucciones, pero la primera tortita se pegó. La segunda se dobló sobre sí misma. La tercera, de alguna manera, se incendió. Tiago agarró la sartén del fuego, agitando un trapo ante el hilillo de humo, riendo a pesar de su frustración interna por el desorden. «Creo que esa es tuya», bromeó, empujando el pegote ennegrecido hacia el plato de Isabel. Todos rieron. Risa de verdad, que salía del vientre, alta y sin guardia. Llenó la cocina como la luz del sol. Cuando por fin se sentaron a comer, las tortitas eran desiguales, un poco quemadas, algunas crudas en el centro. Pero Lila sonrió al dar un gran bocado. «Estas son tortitas tontas», declaró, «pero lo tonto es bueno». Comieron despacio, dejando que la luz dorada se derramara sobre la mesa, fuera de la ventana. La ciudad bullía, pero dentro, el tiempo parecía suavizarse. Lila charlaba sobre el colegio, cómo casi ganó el concurso de ortografía, cómo su maestra llevaba calcetines con gatos, cómo le había dicho a la clase que Isabel era su posible nueva mamá. Isabel se quedó helada por medio segundo, sus ojos encontrando los de Tiago al otro lado de la mesa. Él no reaccionó inmediatamente, solo alcanzó para verter más miel en el plato de Lila, como si fuera lo más natural del mundo, aunque internamente se preguntaba si estaba listo para esto. Esa noche, después de que Lila se durmiera rodeada de libros de colorear y animales de peluche, Isabel y Tiago se sentaron en el sofá, viendo el suave parpadeo de los faros desde la calle abajo.
La televisión estaba apagada. El silencio entre ellos era pleno, no vacío, pero cargado de preguntas no dichas. Isabel tiró de la manta más cerca, su cuerpo aún cansado de practicar pasos antes. Sin pensar, se inclinó hacia un lado y apoyó la cabeza en el hombro de Tiago. Él no se movió, aunque su pulso se aceleró ligeramente. Podía sentir el latido constante de su corazón bajo su mejilla, el calor de su presencia anclándola. No lo sabes, susurró, pero me has salvado de tantas cosas. Su voz era apenas un aliento, pero él la oyó. No se volvió, no preguntó qué quería decir. Simplemente dijo, no salvé a nadie. Solo vi a alguien que necesitaba ayuda. Y yo también he necesitado la mía. Ella cerró los ojos. Esa respuesta, tranquila, honesta, sin heroicidad, cortó todo el ruido con el que había vivido durante años. Nadie la había mirado y visto a una persona antes. Habían visto oportunidad, estrategia, éxito, pero Tiago la vio herida y en lugar de alejarse, se quedó. Y eso, se dio cuenta, era lo que el amor podría ser en realidad. No grandes gestos, sino la voluntad de quedarse quieto con alguien hasta que pudiera caminar de nuevo. Incluso, si uno mismo cojea, todo empezó con un teléfono sonando en el pasillo. Luego, el timbre en la puerta principal. Luego el golpe. Fuerte, firm, demasiado familiar. Isabel se quedó helada, con las manos, aún jabonosas de lavar platos. Tiago miró por la ventana. Luego, cerró rápidamente la cortina, su rostro endureciéndose con preocupación. No te muevas, dijo con calma, aunque su mente corría a escenarios peores. Ella no necesitaba preguntar. El momento en que vio el coche negro elegante aparcado en la calle, supo que la habían encontrado en horas. Y agarró más. Un camarógrafo, una mujer en una chaqueta ajustada con un micrófono, un hombre de legal con una corbata que gritaba control de daños. La acera fuera del apartamento se convirtió en un espectáculo discreto. Tiago se plantó junto a la puerta, brazos cruzados sobre el pecho, cuerpo bloqueando la mirilla, protegiendo no solo a ella, sino a su propia familia frágil. Desde la habitación, la voz de Lila llamó suavemente. ¿Por qué hay gente fuera? Está bien, cariño, dijo Isabel, intentando mantener la voz firme, aunque temblaba por dentro. Solo están perdidos. Más tarde esa noche, cuando los reporteros se cansaron y los golpes se desvanecieron en silencio, Isabel recibió un mensaje de la Junta, una oferta generosa. Millones de euros en nueva compensación, reinstalación completa, rebranding, gestión de reputación. Todo lo que tenía que hacer era volver, firmar los papeles, sonreír para las cámaras y fingir que nada había pasado. Miró el mensaje durante mucho tiempo, tentada por un momento por la seguridad financiera que siempre había anhelado. Luego cerró el portátil y entró en la cocina donde Tiago secaba un plato con un trapo a cuadros viejo. No, voy a volver, dijo, su voz firme pero vulnerable. Él no levantó la vista de inmediato. ¿Estás segura?, preguntó, con un tono que revelaba su propia inseguridad. Sí, respondió. Me han ofrecido más dinero del que podría gastar nunca, pero ni una sola vez. En todos esos años, me desperté sintiéndome como aquí. Él se volvió hacia ella. Ojos serios. ¿Cómo te sientes aquí? Ella dudó. Luego contestó. Real, segura, pero asustada de perderlo. Él asintió una vez. Eso era todo lo que necesitaba. Por la mañana, habían hecho una maleta. Tiago cargó a Lila en la furgoneta y los llevó fuera de la ciudad. Por carreteras sinuosas,
bordeadas de árboles, que empezaban a volverse dorados con la llegada del otoño. Llegaron a una casa de campo tranquila, escondida, detrás de un bosquecillo de abedules. Pertenecía a la madre de Tiago, una enfermera jubilada con pelo gris suave y manos que sabían hacer que cualquiera se sintiera como un niño de nuevo. Echó un vistazo a Isabel. No preguntó nada y dijo: «Hay pan caliente en el horno y una cama limpia arriba». Esa noche, bajo un cielo lleno de estrellas y silencio, Isabel y Tiago se sentaron en los escalones del porche, una colcha desgastada sobre las rodillas. «Solía pensar que lo tenía todo», dijo ella. «Títulos, propiedades, poder». Él no dijo nada, solo esperó, sabiendo que necesitaba espacio, y sin embargo, continuó, «todo era hueco. No me di cuenta de cuánto había renunciado solo para ser vista como exitosa». Tiago dio un sorbo lento al té. «Luego habló. Solo veían tu nombre». «No, a ti». Ella asintió. «Exacto». Él miró al campo. «Vos vaya. Sé lo que es eso. Ser visto como algo que no eres». Ella se volvió hacia él. «Cuéntame». Él tomó una respiración larga. «Hubo un incendio. Hace años. Una casa pequeña. Fui el primero en llegar. Saqué a una niña». Podía oír la tensión en su voz ahora. «No lo consiguió. Hice todo lo que pude, pero no fue suficiente. Me retiré después de eso, porque no podía enfrentar el fracaso de nuevo». Ella alcanzó su mano. «Aún lo llevas, ¿verdad?» Él asintió. Cada día. No hacía falta decir más. El silencio entre ellos no era pesado. Era compartido, honrado. Ella no lo llenó con disculpas. Él no lo llenó con fanfarronadas. Simplemente se sentaron allí, sus dedos entrelazados bajo el cielo nocturno. Dos personas que habían perdido algo cada una. Y ahora, en silencio, empezaban a encontrar algo más. No hablaban de amor ni promesas, pero cuando Tiago la miró, y ella sostuvo su mirada sin parpadear, ambos lo entendieron. Se estaban esperando el uno al otro, y ninguno esperaba solo ya, aunque el camino adelante sería incierto. La sala de juntas era más fría de lo que recordaba, no en temperatura, sino en energía. Paredes de cristal pulido, suelos de mármol y accesorios metálicos reflejaban cada centímetro estéril del espacio, donde Isabel Moreno había comandado atención con solo una mirada. Ahora cojeaba. Sus pasos resonaban en ritmo desigual, un tacón arrastrando ligeramente por el tobillo en recuperación. No llevaba vestido de diseño, ni accesorios de diamantes, solo un traje azul marino limpio y determinación. Ardiendo en sus ojos como un fuego que se niega a apagarse, todas las cabezas se volvieron, los susurros empezaron de inmediato. «Ha vuelto. Realmente ha aparecido. ¿En qué está pensando?» Pero nadie la detuvo. David López estaba al frente de la sala, smug, relajado en el asiento que una vez fue de ella. Sonrió con sorna. Inclinándose al micrófono, «Señorita Moreno», dijo, destilando falsa cortesía. «Qué inesperado. Asumí que finalmente habías aceptado tu lugar fuera de la junta». Isabel no se inmutó. Caminó directo al centro de la sala, estabilizándose con una mano en la mesa, mientras enfrentaba a la multitud de accionistas, ejecutivos y antiguos aliados. Su voz era clara, inquebrantable. «He venido a terminar esto de la manera correcta». David abrió la boca para responder, pero ella levantó la mano. Autoridad calmada, tranquila, del tipo que solía empuñar como una espada, pero ahora templada por la humildad. «Puede que no camine como antes», dijo, echando un vistazo breve a su tobillo. «Pero ahora me mantengo más erguida,
porque me mantengo por mí misma. La sala se silenció. Con un toque en su portátil, las grandes pantallas detrás de ella se iluminaron. Hojas de cálculo, correos, memorandos confidenciales. Todo fluyó en la sala. Pruebas de los tratos fraudulentos, contratos manipulados y la corrupción interna orquestada por David y varios miembros de la Junta. Jadeos rompieron el silencio. Algunos se removieron incómodos en sus asientos. Isabel se giró despacio, haciendo contacto visual con cada persona en la sala. «Pensabais que desaparecí porque era débil», dijo, «pero me fui porque necesitaba espacio para recordar quién era antes de que me convencierais de que tenía que ser otra». David se levantó abruptamente, intentando recuperar el control. «Esto es imprudente. ¿Tienes idea de lo que te podría costar?» Ella lo miró, realmente lo miró, y vio por primera vez lo pequeño que era en realidad. Un hombre impulsado por inseguridades propias. «Sí», dijo, «estoy lista para pagarlo, porque el costo de quedarme sería mayor». Sacó un documento de su carpeta y lo colocó en la mesa con precisión deliberada. «Esta es mi renuncia formal, efectiva, inmediatamente. Renuncio a mi posición, mis acciones y cada último pedazo de control que alguna vez pensasteis tener sobre mí». El silencio que siguió fue ensordecedor. «Podéis quedaros con vuestros asientos en la Junta, vuestras opciones de acciones, vuestro imperio construido sobre miedo y silencio», añadió, «pero yo ya no seré parte de ello». Una de las accionistas, una mujer mayor que había mentorizado a Isabel en sus primeros años, se inclinó adelante. Su voz se quebró al susurrar. ¿Por qué? La voz de Isabel se suavizó, pero ganó aún más fuerza. «Porque no soy un producto, no soy una marca, no soy una ficha de cambio en el juego de otro. Soy una persona, con fallos y fortalezas, y elijo vivir de verdad». La mujer mayor asintió despacio, parpadeando para contener la emoción. David, aún de pie, intentó una vez más. «Te arrepentirás. Estás tirando todo por la borda». Isabel le dio una última mirada. «No», dijo, «estoy alejándome de algo que nunca me perteneció realmente en primer lugar y ganando algo invaluable». Recogió su portátil y carpeta con gracia tranquila. Mientras salía, pasó a Cugeo. Nadie se atrevió a detenerla. No esta vez. Y cuando las puertas del ascensor se cerraron detrás de ella, no lloró, no tembló. Exhaló, sintiendo un peso levantarse. Afuera, el sol empezaba a ponerse, el cielo brillaba con ámbar y rosa. La ciudad abajo zumbaba con vida. Isabel pisó la acera, no como directora ejecutiva, sino como una mujer que finalmente se había elegido a sí misma, y por primera vez en años, sus hombros no cargaban un imperio, solo su verdad. Y eso era más que suficiente. Cuando Isabel regresó al apartamento, era justo como lo recordaba, modesto, cálido y vivo, con una alegría tranquila. El sol de la tarde tardía se derramaba por la ventana de la cocina, proyectando rayos dorados sobre el suelo. En el pequeño balcón, Tiago estaba agachado junto a un tiesto, ayudando a Lila a desenterrar una caléndula marchita. Sus manos sucias de tierra y determinación. Isabel se quedó en silencio en la puerta, observándolos, con el corazón lleno pero consciente de que el camino no sería perfecto. Salió despacio, su voz tierna. «Hay sitio para una más en este jardín». Tiago levantó la vista. Su rostro se iluminó. No con sorpresa, sino con la certeza calmada de alguien que había estado esperando, aunque con sus propias dudas. Asintió una vez, siempre,
Lila corrió hacia Isabel, con la mejilla manchada de tierra y una sonrisa orgullosa estirada. Estamos plantando flores nuevas hoy. Esta va a ser naranja. Tú eliges la siguiente. Isabel se arrodilló y hundió sus manos en la tierra con ellos. Olí, en el acto quieto de plantar algo nuevo, sintió que sus raíces echaban ancla, sabiendo que crecerían con tiempo y cuidado. Los días pasaron, e Isabel volcó su energía en algo que solo había soñado: la Casa Lila, una organización sin fines de lucro para mujeres que habían sido manipuladas, maltratadas o descartadas por estructuras de poder como la que ella escapó. Tiago ayudó a construir el sitio web, aunque a veces discutían sobre detalles, fortaleciendo su vínculo. Lila insistió en el nombre, porque las flores crecen mejor con sol, explicó Lila. Y amor, en el centro de la misión de la Casa Lila estaba esta idea: nadie debería tener que ganarse la seguridad ni suplicar por bondad. El mundo había fallado a tantas mujeres. Isabel iba a ayudar a reescribir esa historia, paso a paso, con sus propios tropiezos. Una noche, después de la cena, y una ronda desastrosa de práctica, de voltear tortitas, los tres se acurrucaron en el sofá. Lila se acurrucó al lado de Isabel, lápices y dibujos esparcidos en la mesita. El zumbido de la ciudad entraba por la ventana abierta. Lila se volvió hacia Isabel. Sería como siempre. Te quedarás aquí para siempre. Isabel miró sus grandes ojos esperanzados. Ya te dibujé en nuestra familia, añadió Lila, levantando un dibujo de su pila. 3 figuras de palitos delante de un jardín de flores. Un hombre alto, una niña pequeña y una mujer de pelo rubio en un vestido brillante. No quiero borrarte después. La garganta de Isabel se cerró. Atrajo a Lila cerca y susurró: si alguna vez me necesitas, cariño, siempre estaré aquí. Pero la vida es un jardín que cultivamos juntos, con lluvias y soles. Más tarde esa noche, Tiago la encontró en el balcón, mirando la ciudad. Tengo algo para ti, dijo, colocándose a su lado. De su bolsillo sacó una pulsera tejida, con hilos multicolores, desigual, pero claramente hecha a mano. Isabel la tomó con gentileza, la hizo lila, la llamó pulsera de compromiso. Él sonrió, dijo que no es un anillo de boda, pero se preguntaba si quizás querría ser una mamá no oficial primero. La risa de Isabel se convirtió en una lágrima. Se puso la pulsera en la muñeca. Encajaba perfectamente. Por primera vez en mi vida, susurró: siento que me han elegido solo por ser yo. Tiago tomó su mano, entrelazando sus dedos. No necesitaban grandes declaraciones. Todo lo que importaba ya estaba plantado. En el jardín, en la risa de Lila, en los hilitos de una pulsera hecha con esperanza. En los meses siguientes, los días de Isabel se llenaron de sanación, la suya y la de otros. La Casa Lila floreció con historias de resiliencia, mujeres encontrando su equilibrio de nuevo, niños sonriendo por primera vez en meses. Isabel hablaba suavemente en eventos comunitarios, trabajaba hasta tarde con voluntarios y siempre volvía al apartamento, o lo que se había convertido en hogar. Una mañana, Lila entró corriendo del balcón con un dibujo fresco. Mira, irradiaba: somos nosotros plantando flores. Es nuestro jardín para siempre. Isabel se arrodilló a su lado y besó su mejilla. Sí, cariño, es exactamente eso. En el suave zumbido de la vida cotidiana, en desayunos compartidos, manos sucias en el jardín y noches tranquilas de cuentos para dormir.
Isabel encontró una paz que ningún título corporativo le había dado nunca. No solo estaba a salvo, era vista, era amada. Y esta vez no era por tener poder, era porque había elegido quedarse y había sido elegida a cambio. A veces la familia no es algo en lo que naces, es algo que construyes, un acto de bondad, a la vez con imperfecciones que lo hacen real. Isabel no solo se alejó del poder, caminó hacia algo real. Una niña que creía en ella, un hombre que nunca le pidió ser perfecta, y una vida donde el amor no venía con condiciones, solo con elecciones honestas y compartidas.